Se tiene por entendido que los miércoles son de salud, ¿verdad, Carlos? De salud. Entonces claro. son miércoles míos. O sea, ok. Yo Este soy programa aquí. es suyo, doctor. Vamos, agarre el timón, que este barco va para donde usted diga. Dígame. Tenemos nosotros a una bella doctora, la doctora Carmen Sara Mota, pediatra e infectóloga. Tú sabes que es una ventaja tener un médico bien puesto, bonito. Ayuda mucho al paciente y al entorno. Tú llegas a un consultorio que está todo feo, todo sucio, no hay orden. Ay, Dios, y tú comienzas a mirar, pero ¿qué carajo? ¿Quién es que me va a atender? No, hoy? no, Entonces viene un tipo feo y gordo y barbudo. No, doctor. Bueno, mire, déjeme decirle que la primera impresión siempre es importante y ayuda mucho a crear la empatía entre el paciente y el Tú médico. sabes que los como en este médicos no se caso. dan cuenta de eso. Tú vas a un consultorio médico, tú ves 80 cajitas de medicamentos una arriba de otra. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es que este hombre sabe cuál es mi expediente? Sí. Yo tengo un amigo que su consultorio es tan confuso que un día llamó a un amigo para que le pintara las paredes del consultorio. Ajá. Él llegó a las 8 y cuando yo paso como a las 10:30, 11 menos cuarto, le dije, ¿ya terminaste? Me dice, no he comenzado. ¿Y por qué? Porque no sé por dónde comenzar. No. Todo era un arrabal No, de radiografías y de récord médico y todo eso. Doctor, también hay otra cosa. Me he dado cuenta de que en algunos casos hay gente que cuando ve al médico que lo va a atender, dice, ay, me voy a morir. Primera porque impresión. Realmente le encuentra... Casi como en el amor, Sí. primera impresión con tu médico es muy importante. Si te toca Sí. como la doctora Carmen Mota, Si viene una dices, coño, estoy en buena mano. Si viene una enfermera que usted la ve que por su sobrepeso no puede mandarse corriendo con una jeringuilla, ya usted dice, ay, me voy a morir. Entonces el uniforme rasgado y maltratado, el gorro de un ladito así, los zapatos no. O sea que la vestimenta del médico, de la enfermera, del tecnólogo, del que te va a sacar sangre, también refleja mucho lo que está pasando en ese ser. Hay una historia de mi infancia, de mi muy temprana infancia, doctor Hanna, que viene y dice que en una ocasión me cuenta mi madre que yo me estaba resistiendo a que una enfermera me pusiera una inyección porque el uniforme que tenía era una especie de bata a cuadros, era el uniforme de una clínica específica para ese entonces. Y yo decía, ¿y si ella es la enfermera? Esa no es la enfermera. Esa es la cocinera. La ropa que tiene es de cocinera, porque yo tenía la imagen de que la enfermera era una mujer con una bata blanca. Hoy los hospitales resolvieron eso, tienen una ropa de esas monos, muy chulo, cada uno de un color para un sector específico de la clínica o del hospital. Tú sabes que esa trabaja en cirugía por el color de la enfermera, el otro trabaja en pediatría, cada uno se ha manifestado por el vestir. Tú puedes identificar en qué área trabaja determinado miembro del personal de ese hospital. Qué bien. Doctora Mota, usted es infectóloga y pediatra. Así es. ¿Dónde te entrenaste? Aquí en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Es una gran escuela de medicina, Robert Reed. Es un hospital universitario. Así Todavía es, es universitario ya. Sí, es docente universitario, las residencias están avaladas por la Universidad Autónoma de ¿Cuántos Santo años Domingo. es una residencia de pediatría? Bueno, actualmente son 3 años. Hace un tiempo se había modificado el programa y habían sido 2 años, luego 3 años, luego 4 años, lo volvimos a 3 años. 3 años para una especialidad básica, o sea, pediatría, y 2 a 3 años, hasta 4 años para una subespecialidad, dependiendo de la subespecialidad que se quiera. La infectología, Carlos, es materia de mucho de constante estudio. La gente no se da cuenta de un buen journal de medicina, tiene 4 capítulos con virus que uno ni siquiera conoce, pero con producción de anticuerpos contra ese virus, que sale uno nuevo todos los días. Entonces los infectólogos tienen que estar a tanto de todo ¿Y eso. salen tantos virus nuevos o mutaciones de lo que hay como medicamentos para combatirlo? Mismo, claro. Hay de todo. Eso Muchos virus es un negocio que se encarga de eso. Para cada virus que hay en África, ya van produciendo una vacuna, un antibiótico, un anticuerpo monoclonal específico para eso. Sí. Nosotros tenemos ahora mismo las 7 plagas. Yo te voy a decir 6. Una no te la voy a mencionar porque tú no estás en eso. Comenzamos con el cólera, que vino de Haití, ¿verdad? Nos trajeron los miembros de las Naciones Unidas. Después llegó el dengue, que mata cientos de niños todos los años, y todavía este año llevamos más de 30. La malaria, que se nos había olvidado, pero volvió a reactivarse. La chikungunya, el Zika, una complicación del Zika,
que se llama el Guillain-Barré. Varias complicaciones del Zika, porque está el Guillain-Barré para adultos, pero están las complicaciones que pueden darse en los recién nacidos. O antes de si nacer. la madre tiene Zika en el embarazo, o sea que Yo decía el que la Zika vale por 2 séptima plagas. era el PLD, pero ya no me Ay, permiten hablar de doctor. política. No, no, Bueno, vamos a doctor. medicina. Vamos a hablar de Zika. Mire, doctor, doctora, vamos a ver, ¿y cuáles son las principales enfermedades por las que se atienden, las principales infecciones o los principales hallazgos que hay actualmente en el Robert Reed de los pacientes? ¿De qué se enferman los niños que llevan al Robert Reed? Principalmente en esta temporada, a pesar del Zika, infecciones de vía respiratoria, tanto superior como inferior. La literatura, o sea, cuando uno revisa publicaciones, encuentra que las infecciones del tracto respiratorio son la causa más frecuente de consulta, de internamiento, de morbilidad, mortalidad en la población infantil. Sí, más que la diarrea, porque a raíz de que a principios, bueno, ya es el siglo pasado, se introdujo lo que fue las sales de hidratación oral. Eso disminuyó mucho lo que fue la mortalidad por diarrea. Anteriormente, un paciente que tenía diarrea, si por ejemplo, primero que no existía la idea de hidratación oral. O sea, si el paciente no podía acceder a un sitio donde le pusieran hidratación endovenosa, terminaba con una deshidratación, con un shock hipovolémico y pues posteriormente moría. Sin embargo, con la hidratación oral, que además de ser económica, porque a pesar de que hay comercialmente en las farmacias muchos sueros líquidos disponibles a diferentes precios, la Organización Panamericana de la Salud dispone de las sales, ¿no?, que al diluirse en una cantidad de agua que es en 1 litro, pues si se le da no solamente al niño, sino también en sentido general a cualquier paciente con diarrea, pues va a reponer las pérdidas que éste tiene por las evacuaciones a través del intestino. ¿Tú entiendes que dichas sales están disponibles en el más recóndito de los parajes de nuestro país? Deberían estar. Deberían estar. Sí. Y generalmente están, porque es parte de, incluso, como decía, uno, por ejemplo, va a la farmacia y encuentra sales, o sea, suero en forma líquida, en potes muy atractivos, y eso es comercial. Pero las sales como tal, que provee la Organización Panamericana de la Salud y que otras entidades también proveen al Estado, para ellas están en las farmacias del pueblo y están también supliendo las clínicas de atención primaria, las unidades de diarrea de los hospitales. Con eso es que se trabaja. Hay quien dice que si no una limonada con un poco de sal y algo de azúcar, te puedes reemplazar los electrolitos y el volumen líquido que necesitas. Eso puede ayudar principalmente si usted está en la casa, digamos que, por ejemplo, son cositas que las madres pueden saber. Si tengo un niño con diarrea, digamos a las 11, 12 de la noche empieza, no voy a salir quizás a esa hora porque donde vivo no me es seguro, pues yo puedo ir dándole algunas soluciones que se pueden preparar en la casa, uno lo orienta, para entonces ya en una hora, digamos, más decente y segura poder... También hay soluciones comerciales salir con nombres específicos que se venden para jóvenes y adultos de todos los colores, también, ¿verdad? En todas las Hay soluciones que se usan para hidratar, que no voy a mencionar nombres aquí porque no sé cuáles son los patrocinadores, pero digamos que las soluciones que se utilizan para hidratar y que se consiguen en la farmacia son unas, tienen concentraciones que pueden utilizarse para eso. Ahora bien, la población suele utilizar líquidos, o sea, bebidas que se utilizan para hidratarse mientras uno se ejercita. No son las recomendadas cuando uno tiene diarrea. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente cuando usted tiene diarrea pierde sal, pierde agua, puede también perder otros electrolitos y básicamente lo que uno pierde por sudor es sal y agua. Pero con la diarrea pierde sal, pierde agua, pierde potasio, pierde cloro, y entonces no necesariamente las soluciones que se utilizan para hidratar cuando uno hace ejercicio tienen esas concentraciones, además de que usualmente tiene mucho azúcar, y cuando uno hidrata por deshidratación, por diarrea, no puede poner soluciones que tengan mucho azúcar, porque el azúcar aumenta la osmolaridad. O sea, hace algo que sea más concentrado, por decirlo así, y cuando tú tienes eso, el cuerpo ¿qué hace? Saca agua porque tiene que estabilizar. Y entonces las soluciones azucaradas van a aumentar lo que es la diarrea, no van a hidratar adecuadamente. Doctora, nos hemos acostumbrado mucho al agua de botellón, al agua procesada, vamos a decir, en envasadoras, pero aún hay muchas localidades donde el agua que se tiene que adaptar para el consumo humano es el agua hervida, del grifo. Sí, el agua del grifo en algunos casos. Entonces,
hay una proclividad o hay el uso de esa agua, el tratar el agua, el convertir un agua de una fuente acuífera, de lluvia o del grifo para consumo humano, nos da como resultado un agua que no tiene los electrolitos ni los componentes necesarios para mantener un buen balance en la salud. El agua es agua. Agua es 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. En algunos países tratan el agua, la potabilizan y le agregan, por ejemplo, flúor y pueden agregarle otra cosa. Tienes bebidas comerciales, Cloro, aguas sobre todo, y comerciales que le agregan tal o cual cosa, te dice que tiene más electrolitos, pero el agua como tal es simplemente hidrógeno y oxígeno. ¿Qué te puede tener el agua que venga por el grifo o el agua que caiga de la lluvia? Y no necesariamente porque caiga de la lluvia. Cae encima del techo, arrastra, y eso sí puede tener bacterias, puede tener virus, puede tener una infinidad de cosas. Pero lo recomendable es que si usted no dispone, o sea, si usted no puede comprar agua tratada, y yo creo que no vamos a entrar en el debate si las aguas embotelladas son tan aptas como nos quieren mostrar. Si usted no está seguro, el calor lo mata todo. Hervir el agua a 100 grados centígrados siempre va a ser El Sistema efectivo. Nacional, la CASTE, dice, nosotros servimos agua 97, 98% de pureza. Pero eso es en las tomas o en el envase. Cuando atraviesa toda la tubería de la ciudad y llega a tu cisterna, que es posiblemente el foco de contaminación más grande, y no se trata, el agua que sale por tu grifo tiene muchos problemas. Claro. Pero en el mundo entero, no solamente aquí, hay países donde en el hotel te dicen no tome agua del grifo. No, claro. Así Mire, otra cosa. Al principio usted mencionaba las infecciones, los problemas respiratorios como principal causa de internamiento de los niños. ¿Se ha estudiado o se ha, a través de interacción con los padres, llegado a determinar si se trata, qué por ciento o cómo se divide la responsabilidad o las causas de esos problemas respiratorios? Si son nacidos con ellos, si son niños asmáticos, si son niños que por el ambiente en que se desenvuelven se pueden estar afectados su sistema respiratorio. Factores exógenos a lo que es el cuerpo del niño. ¿Qué tanta incidencia tienen? Mira, de manera general las infecciones respiratorias son las más frecuentes en pediatría por un sinnúmero de razones. Primero porque el doctor mencionaba al principio que hay miles de virus y muchos virus respiratorios, principalmente el virus de la influenza, para el cual por lo menos hay una vacuna. Pero de la gripe mismo son ¿cuántos virus? 300, 400, 200 virus diferentes. 3 virus, o sea, virus influenza A, B, C, que se subdivide en diferentes serotipos. Tenemos también el virus sincitial respiratorio, que es un virus muy frecuente, que produce infección respiratoria en niños pequeños, lactantes pequeños, también niños de más edad. Y entonces, después que salimos de los virus, que son cientos, entonces entran bacterias también en el juego. Imagínate que todavía hoy, en el siglo XXI, no tenemos una vacuna contra la gripe o gripa. Pero vale la pena tener una vacuna para la gripe, decir, póngale la vacuna, ¿cómo se llama? Influenza. De la influenza. No, la de la influenza a un niño. ¿Vale la pena ponérselo si como quiera se va a enfermar de otra cosa? Sí, vale la pena. Cuando hay una vacuna disponible para lo que sea, valdrá la pena ponérsela. Porque claro que siempre te van a dar 1500 cosas. Por ejemplo, una persona que fuma tiene más propensión a morir de cáncer de pulmón, pero el que tú no fumes no significa que no pueda darte un cáncer de pulmón, porque hay otros factores. En 1998 hubo una epidemia de influenza tipo A en este país, que le llamaban Kosovo, Sí. porque estaban en las luchas de los Balcanes. Hubo más de 200 muertos de eso, De Kosovo. no reportados. A todo aquel que tenía enfisema, asma, enfermedad pulmonar, diabético, cirrótico. Oye, el Kosovo se lo llevó. La gente no se da cuenta. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatoria la vacuna para influenza para niños. Por eso vale la pena vacunar, porque quizás tu niño que no tiene ninguna patología adyacente, que no tiene ninguna comorbilidad, si tu niño no sufre del corazón, no es falsémico, no es asmático, si tú no tienes ninguna condición, no sufres de los pulmones, no tienes, posiblemente que te vacunes o no, podría tener algún impacto en ti. Sí, pero claro. ¿qué pasa? Que cuando una persona que tiene algún tipo de comorbilidad
adquiere un virus de influenza, entonces sí tiene un chance muy alto de morir. Por eso vale la pena que aunque hayan 500.000 virus más que no tengan vacuna, si para ese existe vacuna, póngase. Sí, vale la pena. Un virus, Mire, un señor con influenza tose aquí y el virus puede ser encontrado a 100 kilómetros de aquí. Y puede contaminar a toda la gente que está en el cine ese día, o que está en el play, o que está en cualquier actividad. sí. Doctora, vamos, muy interesante, pero también hay que ver, en cuanto a los pacientes del Robert Reed, los niños, el hacinamiento, las malas condiciones de vida, ¿qué tan influyentes son en el surgimiento de enfermedades en ese segmento poblacional? Bueno, exactamente como decía al principio, igualito como está descrito, así como yo lo leí en los libros, lo veo en la vida. Hay enfermedades que lógicamente el hacinamiento promueve, así como el doctor mencionaba, así como por ejemplo, bueno, una persona con influenza puede toser, esparcir gotitas con virus a cientos de kilómetros, es mucho más probable que si estamos todos juntos, una familia de 5 miembros en un hábitat donde hay cocina, comedor y habitación en un espacio que esto, por ejemplo, puede ser más grande, ¿qué cantidad de enfermedades no se van a promover ahí? Hay que compartir la habitación también. Y comparten todo, sin contar con que no solamente, o sea, él vive en una casita, sí viven esas 5 personas, pero al lado hay una casita de un tamaño similar y ahí son 8 y están todos juntos. Entonces, de esa manera es fácil comunicar cualquier enfermedad, las de tracto respiratorio, porque al contaminarse o contagiarse a través de gotitas que se diseminan en el aire, pero también están las que se transmiten por contacto directo. Por ejemplo, el famoso quemadito, que el nombre es impétigo, es una infección de la piel que es muy frecuente en verano y que es muy frecuente también donde el paciente está hacinado porque es contacto directo, o sea, al estar piel con piel, pues se adquiere la infección de una persona a otra. Carlos, la doctora ha demostrado ampliamente que es primero buena comunicadora, segundo que es buen médico, que conoce bien los problemas, pero el tema de hoy es el virus, el síndrome del Zika. Sí, vamos a hablar de Zika entonces la gente está llamando y dice, háblame de Zika, que eso es lo que yo realmente me preocupa. Es preocupante el Zika en la República Dominicana. Doctora, compárame Zika y dengue. Si tú fueras a poner dinero en una de esas dos enfermedades, ¿en cuál tú harías tu inversión? Bueno, qué pregunta. No sabré decirle a cuál le pondría dinero. La OMS dinero. dice que 50 millones de personas cada año contraen dengue. 50. El dengue tiene una alta carga, o sea, tiene mucho impacto también en la vida económica. ¿Por qué? Porque el dengue afecta a las personas económicamente activas, es decir, afecta a jóvenes adultos, pero también afecta a los hijos de esos jóvenes adultos. Entonces, cuando a mí me da dengue, y el dengue postra más que el Zika, el problema con el Zika viene cuando tienes complicaciones, si las tienes, y no todos las van a tener. Pero cuando a mí me da dengue, me postro. Probablemente una persona con dengue, posiblemente, a lo menos, si le da dengue sin signos de alarma, de dengue clásico, quizás falta el Zika se me parece a Bartolo Colón. Bartolo Colón dio un horrón y no sale de la prensa en los últimos 15 días. Han hecho de todo con Bartolo. Yo creo que lo van a llevar al Museo de la Fama. Ay, Dios mío. Bueno, está ya en el libro Guinness porque fue el jugador más viejo en conectar su primer cuadrangular, o sea que ya él está en un sitio. Eso va a ser primogénito y unigénito. Y bueno, imagínense, 43 años, edad de pelotero dominicano y dejémoslo ahí. Volviendo al Zika y volviendo al dengue, claro, volviendo al Zika, volviendo al dengue, le decía que el dengue postra, una persona por mínimo durará quizás 1 o 2 días sin ir a trabajar. Si le da dengue grave, va a estar unos 5 o 6 días ingresado más la recuperación, es decir, estamos hablando que si una persona, por ejemplo, trabaja, digamos de estas personas que trabajan y que día con día ganan 2 semanas sin trabajar, ¿en qué se traduce eso? Pérdidas. Cuando la madre tiene que quedarse con el niño ingresado, que su niño va a estar 5 días internos, ya es una persona que no está yendo a trabajar. Pérdidas económicas. El Zika, sin embargo, en lo que es la parte aguda de la enfermedad no es tan grave. De hecho, se describe como una enfermedad leve, como una enfermedad donde el 80% va a ser asintomático y donde las personas incluso no van a acudir al centro de salud porque no se van a sentir tan afectados en su estado general. A excepción del rash, la picazón, aunque yo mencionaba que también, así como pasó con chikungunya, que me acuerdo que cuando llegó chikungunya,
todas las publicaciones de la OMS, la OPS y lo que mencionaban los otros países era que el RAS del chikungunya no picaba, no producía prurito. Pero aquí el chikungunya picaba y muchísimo. La gente se desesperaba por los dolores articulares, Picaba porque y no mataba. podía caminar y por la picazón intensa. En el Zika, por ejemplo, describen dolores articulares, pero los describen leves. Sin embargo, yo tengo anécdotas de amigas, no tanto de pacientes, sino de personas adultas con Zika, que han mandado sus fotos con mucha molestia articular, con edema de las manos, edema de los pies y mucho malestar. No una cosa postrante, pero sí incómodo. ¿Tú sabes para lo que es bueno el Zika? Para 5 días de licencia médica. Sí. Se te Que llenan hay los consultorios, gente que lo gente pide buscando. por eso. Yo tengo una Sí. persona que se puso mercurio en los brazos y fue con su erupción, estaba Sí. rojo y quería 5 días. Le pasaste el alcohol. Digo, oye, qué raro, se quedó en el alcohol. Se le Por quitó el eso Zika es con el alcohol. importante que la Mire, gente no utilice, no se unte muchas cosas raras, porque entonces comienzan a ponerse cosas, mercurio, lo que sea, y que si el líquido tal, entonces se hacen una dermatitis por contacto, se hacen una alergia, aumenta, entonces eso complica esa erupción, comienzan a rascarse más, entonces se infectan, entonces ahí sí se puede complicar todo. hay gente más resistente que otra al contagio con el virus. Sí, Claro que sí. podríamos decir que sí. Hay factores, yo un día decía cuando estaba en medicina, pero mira, cuando los médicos no encontramos, los científicos no encuentran explicación, es idiosincrasia. Hay factores, o sea, todos tenemos el cuerpo en equilibrio y nuestro organismo funciona defendiéndonos de todas las agresiones. Idio quiere decir que no se sabe, por eso dicen Exacto. idiota a los que no saben de nada, ¿verdad? Idiota. Sí. Entonces, en sentido general uno ve que hay personas expuestas y que no desarrollan enfermedad. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital donde se ve de todo y por lo menos que yo sepa, nunca me han diagnosticado ni dengue ni chikungunya y espero salir ilesa del Zika. Y he estado expuesta a todo Todos eso. somos inmunológicamente diferentes. Sí, y Eso hay, es un- sí, claro, hay gente que le puede dar, que puede contraer el Zika y ni siquiera darse cuenta de que lo tuvo, que entre y salga y que ni siquiera... Mira, te digo más, en la mayoría de las enfermedades, cuando uno comienza a estudiar cualquier enfermedad, se encuentra en muchas que te dicen el 90% son asintomáticos, el 10% es el que presenta síntomas, en la mayoría de enfermedades. ¿Qué pasó, por ejemplo, con chikungunya y qué puede pasar con Zika? Tienes muchos afectados porque son virus que para nosotros los dominicanos son nuevos. Para el mundo también. Ah, En sentido general para el resto del mundo. No tenemos anticuerpos para Zika y probablemente muchos vamos a presentarlos. Sin embargo, solamente digamos que un aproximadamente de 1 de cada 4 personas que va a desarrollar Zika. Estaríamos hablando que de todos los que estamos en este estudio, nosotros 3 que estamos al aire más los que están allá, posiblemente si nos infectamos todos de Zika, a lo mejor quizás solamente 2 presentemos Claro. síntomas. ¿Qué es lo peligroso? Que ese resto de personas, ese 90% que no tiene síntomas, no significa que no tenga el virus. Para la persona como tal, el paciente, como no tiene ninguna sintomatología, se declara sano, porque no tiene características clínicas de enfermedad. Ahora, si uno, por ejemplo, comienza a hacer estudios de sangre para buscar presencia de anticuerpos o presencia de virus, puede ser que sí la encuentre. Qué bueno que tú señales eso, dos, presencia de anticuerpos una cosa, presencia de virus hoy. Claro. El mosquito te pica hoy, tiene un periodo de incubación de 4 o 5 días, tú al quinto o sexto día tiene fiebre, rash y eso. Pero la paciente quiere que le hagan la prueba de sangre para comprobar Zika. Tú te tomas los anticuerpos y todavía ese cuerpo no ha formado suficiente anticuerpo para hacerse patente en una muestra de sangre. ok. Si tú buscas partículas del virus, ahí lo encuentras. Pero es mucho más cara la prueba del virus que la prueba de Sí, sí. anticuerpos. Vamos, Y todavía algo más, doctor, agregar a eso, que como el Zika es nuevo para este lado del mundo, ni siquiera, o sea, uno, por ejemplo, comienza a revisar publicaciones, lo más reciente, y los mismos investigadores hablan de que no se sabe exactamente qué tanto dura la viremia, porque una cosa, no solamente es que el virus esté detectable en sangre, sino en una condición
que pueda, o sea, que esté presente, pero también en una cantidad que pueda ser detectable en una prueba. Con el dengue se sabe perfectamente y con otros virus que ya se conocen, se sabe exactamente en qué cantidad de tiempo ese virus puede ser detectable con seguridad. Con el Zika uno dice quizás los 3 primeros días. Generalmente en el periodo de incubación es cuando más se pueden conseguir partículas virales, pero en el periodo de incubación uno no tiene síntomas, entonces uno no va al médico. O sea, yo no voy, déjeme ver y averígüeme, doctor, si yo estoy incubando algo. No. Nadie lo hace. Doctora, ¿han tenido ustedes en el Robert Reed a hijos de madres que hayan estado embarazadas con Zika ante los temores de la influencia de esto en el embarazo? Aún no, porque cuando empezaron a detectarse los casos de Zika en República Dominicana fue aproximadamente en enero. Actualmente en el boletín de la Dirección General de Epidemiología se reporta que hay aproximadamente unas 240 embarazadas con sospecha de Zika. Entonces, realmente lo que cuesta ahora es estar pendiente a la evolución de esos embarazos y cuando nazcan esos niños, entonces es darle seguimiento para evaluar posibles complicaciones en ellos. O sea, todavía no se espera que nazcan esos niños que puedan tener afección de Zika, van a empezar a nacer aproximadamente a partir de julio, agosto, septiembre, más o menos. En algunos de esos abortados o abortos se demostró el virus en la placenta. Sí. En otros países, y por ejemplo, y está publicado, por ejemplo, los brasileños estudiaron, o sea, se detectó en la placenta, en el líquido amniótico, incluso hay publicado en la literatura un caso de un niño que murió a los pocos minutos, a las 2 horas nació con múltiples malformaciones y murió a las 2 horas de estar nacido. Y se le detectó el virus del Zika en el... Bueno, tendremos que esperar entonces esos meses. El primer caso de Zika en Estados Unidos fue un hijo mío. Se fue a Brasil por 15 días en Río y después tuvo en unas plantas de producción de hule para la Michelin. Sí. Y ahí contrajo, cuando llegó a Carolina del Sur tenía fiebre y todos los síntomas del Zika. Doctora Carmen Sara Mota, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy ilustrativa ha sido la entrevista. Dime una cosa, el Robert Reed es un hospital del 4 nivel. Se supone. Sí, pero es de se 4 maneja nivel. Básicamente como atención primaria. No, se maneja como multinivel. Porque como aquí no hay una organización, digamos, del sistema de salud, un hospital de 4 nivel como es el Robert Reed, que debería estar completamente entregado en la investigación a manejar casos complicados, en su emergencia, en su consulta externa, tiene que ver gripe y diarrea como algo que debiera verse en un centro de atención primaria localizado en la comunidad de ese niño. Claro. O sea, que es de 4 nivel, es multinivel. Gracias, doctora. Gracias, muy interesante. doctora. A ustedes. Gracias, buenos días. Pausamos.